La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta apasionada del apóstol a los miembros de la iglesia de Galacia que se habían apartado del Señor aceptando falsas enseñanzas. Pablo envía una áspera reprimenda tanto a los miembros que se estaban alejando de la iglesia como a los falsos maestros que los estaban extraviando. Y se esfuerza por persuadir a los gálatas a volver al verdadero evangelio. Para convencerlos, aclara la diferencia que hay entre el gravoso yugo de la ley de Moisés, que nos lleva a la esclavitud espiritual, y el evangelio de Jesucristo, que nos lleva a la libertad espiritual. Y en este esfuerzo, Pablo explica el papel de la ley de Moisés en el plan de Dios y distingue entre el antiguo convenio que Dios hizo por medio de Moisés y el nuevo convenio que se ha hecho por medio de Cristo, llamando a los santos a vivir por el Espíritu. Porque lo que nos justifica no son las obras de la ley de Moisés, sino la fe en Jesucristo. Esta epístola a los Gálatas empieza, pues, diciendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre para librarnos de este presente mundo malvado. Y entonces exclama: «Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». Y añade: «Pues si por nosotros o incluso por un ángel del cielo se os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he anunciado no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo obtuve por revelación de Jesucristo». Al leer estas palabras de Pablo sobre la posibilidad de que un ángel anuncie el Evangelio, debemos recordar que en este mes de septiembre de 2023 se cumple el bicentenario de la aparición o visita del ángel Moroni a José Smith el 21 de septiembre de 1823. Este ángel se apareció a José Smith para anunciar la existencia de un libro escrito sobre planchas que tenía la plenitud del Evangelio eterno, el Libro de Mormón. Pero la visita de este ángel no era para anunciar un evangelio diferente, como dicen los enemigos de la restauración, que citan estas palabras de Pablo para justificar su rechazo del Libro de Mormón y del Evangelio restaurado. El apóstol Pedro respondió indirectamente a estas críticas diciendo lo siguiente: «Algunas de las epístolas de nuestro amado hermano Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen o tergiversan, como hacen con otras escrituras, para su propia perdición». Y José Smith podría decir del Evangelio que se restauró por medio de él lo mismo que dijo el apóstol Pablo del Evangelio que él anunció a los Gálatas, que ese Evangelio no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino que lo obtuvo por revelación de Jesucristo conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre para librarnos de este presente mundo corrupto. Los comentarios de Pablo sobre un evangelio diferente no tienen nada que ver con la futura restauración del evangelio de Jesucristo, sino con la ley de Moisés. Y para resolver este problema, Pablo aclara la diferencia que hay entre el gravoso yugo de la ley de Moisés, que nos lleva
a la esclavitud espiritual, y el Evangelio de Jesucristo, que nos lleva a la libertad espiritual. Esta epístola, por tanto, nos ayuda a valorar una vida guiada por el Espíritu y la libertad que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo, como leemos en el título de esta lección. Cuando Pablo se quejaba a los miembros de la iglesia de Galacia diciéndoles que estaba asombrado de que se hubieran alejado del verdadero evangelio de Jesucristo para seguir un evangelio diferente, estaba mostrando su preocupación porque estos santos estaban aceptando las enseñanzas de los llamados judaizantes, que eran judíos convertidos al cristianismo, que pervertían el Evangelio de Jesucristo, enseñando que los gentiles que se quisieran bautizar deberían circuncidarse y cumplir con las obras y ritos de la ley de Moisés si querían salvarse, como ya hemos explicado en algunas de las lecciones anteriores. Este era, como he dicho, el Evangelio diferente del que hablaba Pablo. El apóstol, para ayudar a los gentiles convertidos al cristianismo a comprender que ellos no necesitaban seguir las prácticas de la ley de Moisés para heredar las bendiciones de Dios, les enseñó que los que son de fe son hijos de Abraham. Los gentiles son del linaje de Israel por adopción y se convierten así en la simiente de Abraham, herederos del convenio por medio de las ordenanzas del Evangelio. Es decir, que por medio de la fe y del bautismo, los santos reciben las bendiciones de la expiación, entran en el convenio del Evangelio, se convierten en herederos de Dios por medio de Cristo y dejan de ser siervos para convertirse en hijos de Dios. El apóstol Pablo enseña que la ley de Moisés fue válida hasta la venida de Cristo, diciendo lo siguiente: la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues a todos los que os han bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos o investidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois descendientes de Abraham y herederos conforme a la promesa. El profeta José Smith enseñó que Abraham recibió la plenitud del Evangelio de la misma manera que lo recibieron todos los santos que vivieron antes del tiempo del Salvador, diciendo en resumen lo siguiente: algunos creen que el Evangelio y sus ordenanzas no se conocieron hasta los días de Juan el Bautista. Nosotros no podemos creer que los antiguos no tuvieran conocimiento del plan de salvación, porque todos los que se han salvado lo han hecho mediante el gran plan de salvación y redención antes y después de la venida de Cristo, porque no ha habido cambios en este sentido desde la caída. La ley que establecía la ofrenda de sangre como sacrificio tenía como propósito orientar los pensamientos hacia Cristo. Abraham ofreció sacrificios y, a pesar de todo, como dice Pablo a los Gálatas, se predicó el Evangelio a Abraham. Y como dice el apóstol Juan en su Evangelio, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó. Por tanto, continúa José Smith, el hecho de que los antiguos ofrecieran sacrificios no les impidió escuchar el Evangelio, porque cuando el Señor les mandaba que ofrecieran sacrificios, lo hacían para que mirasen con fe hacia el tiempo de su venida y confiasen en el poder de la expiación para remisión de sus pecados. Por tanto, en todas las dispensaciones, desde Adán hasta José Smith,
se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Entre dispensación y dispensación ha habido períodos de apostasía que hicieron necesario que se restaurara el verdadero Evangelio perdido por medio del poder de Dios el Padre y de su Hijo. Y por ser un evangelio perdido el que se restauraba, algunos pensaban que era un evangelio extraño que los alejaba del verdadero evangelio. Pero era el mismo evangelio eterno predicado en la tierra por medio de Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, los 12 apóstoles y José Smith. En los capítulos 5 y 6 de esta epístola a los Gálatas, Pablo llama a los santos a vivir en la libertad y en el espíritu del convenio del Evangelio y les dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y el apóstol Pablo se despide de los santos Gálatas expresando su deseo de que todos cumplamos la ley de Cristo y que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos el galardón prometido si no desmayamos.